Escucha bien, porque lo que vas a oír no son simples cuentos, son relatos que han pasado a personas reales en lugares donde el silencio es tan espeso que parece que respira y te mira. Esta noche serás testigo de 3 historias que tal vez preferirías no conocer, pero ya es tarde porque alguien o algo ya sabe que estás aquí. Historia 1. El edificio que practicaba personas. No le cuentes a nadie que estuviste aquí, porque vas a jurar que sentiste mi aliento pegado a tu oído cuando te diga esto. No quiero que me busquen después. Yo era el que cerraba las puertas en el edificio viejo de la avenida, el de la cafetería siempre vacía y el pasillo de mantenimiento sin cámaras. Sí, ese donde el fluorescente parpadea y suena como un mosquito atrapado a punto de reventar. Hacía el turno de noche por necesidad, no por valiente, porque a esas horas la ciudad se orina de miedo en las esquinas y uno aprende a caminar sin mirar demasiado. Y mira que yo ya había visto cosas, sombras que parecen personas, personas que se apagan como sombras, pero lo que pasó aquella semana no se lo deseo ni a mis peores recuerdos, que son los que se sientan conmigo cuando apago la luz. Todo comenzó un lunes, aunque ahora los días me saben a lo mismo, con el medidor de luz de la planta baja marcando picos raros y el señor de informática jurando que era cosa del transformador. Nada, ciclos, interferencia, voltaje sucio, dijo, y yo asentí por asentir, porque lo que me importaba era que el ascensor principal se quedaba atascado entre el piso 2 y el 3 a las 3:12 de la madrugada, siempre a las 3:12, como si la hora fuera un ladrón con llave propia. Me tocó subir por las escaleras con la linterna, con ese temblor en la mano que uno disimula apretando más fuerte. Y ya arriba escuché el golpecito. Tac, tac, tac. El mismo ritmo de uñas impacientes sobre metal. Y pensé que sería algún vecino borracho. Pero cuando abrí la compuerta y asomé la cara, no había nadie dentro. Solo el espejo del fondo devolviéndome a mí mismo con la linterna como un ojo en llamas. Y ese olor a monedas viejas y tierra húmeda, como cuando levantas una lápida de juguete en el patio y encuentras lombrices. Cerré despacio, anoté la avería y me prometí no abrir más a menos que escuchara una voz humana pidiendo auxilio, porque los golpes podrían ser tuberías, podría ser el viento, podría ser tú haciéndote el gracioso, ¿no? Al día siguiente, otra vez la misma historia, pero con un extra. Cuando pasé por la cafetería vi la cafetera encendida y humeando como si alguien acabara de servir, pero yo tenía las llaves y nadie más podía estar allí. Me acerqué con la linterna y en el vidrio empañado se leía "No bajes", como si un dedo invisible hubiera escrito desde adentro. Me reí por dentro, te juro que me reí, porque si no me reía me iba de allí. Renunciaba y luego a ver cómo pagaba la renta. Pensé que era alguna broma de los chicos del turno de tarde, pero el encargado me dijo por radio que la cafetería llevaba sin uso 3 meses. Mantenimiento eléctrico, dijo, y yo pensé en el medidor, en el ascensor. No la voz limpia de una persona, sino una especie de susurro gastado, como si hubiera atravesado muchos pasillos y se hubiera hecho viejo en el camino. ¿Quién está ahí?, dije, y el eco me lo devolvió peor, con otro timbre, un poquito desviado, como si además de mi eco hubiera otro que intentaba parecerse a mí y no le salía. ¿Quién está ahí?, contestó. Yo no suelo provocar a las cosas que no entiendo. Llamo a alguien, espero, hago un informe. Pero esa noche, quizá por orgullo o por hambre, metí el pie en el montacargas para bloquear la puerta y corrí las cajas. Debajo, clavado con bridas y cinta aislante, había un panel de madera diferente al resto, más reciente, como si hubieran querido tapar algo deprisa. Y ahí el tac, tac, se volvió más ansioso, más cortito, como dedos chiquitos pidiendo prisa. Yo no soy idiota, y por un momento pensé que si abría, vería a un animal atrapado, un gato, un perro, pero el olor ya no era de tierra, ni de monedas, era dulce, azucarado,
como a fruta madura olvidada en un armario. Y cuando acerqué la linterna, vi que en la madera había marcas, pequeñas, repetidas, como mordidas redondas, perfectas, una al lado de otra. Me tembló la mano, sí, lo admito, y en la vibración, la linterna dibujó sombras que parecían moverse aunque todo estaba quieto. «Yo no puedo esperar», dijo la voz. Y ahí hice algo que no tengo perdón, ni de los vivos ni de los muertos. Hice palanca con la punta de la llave maestra, metí los dedos y tiré. La madera se dio de golpe y me di en la cara con el borde. Saltó polvo, una lluvia finísima y un frío que no era de temperatura. Era como si una boca hubiera exhalado sobre mí desde un lugar donde los pulmones no funcionan. La linterna enfocó un hueco angosto, más túnel que cajón, con paredes de ladrillo gris y un cable grueso desapareciendo en la oscuridad. Y en el borde, justo donde el tac-tac se había vuelto urgencia, vi la uña, pequeñita, limpia, pero no humana. No era su forma, era el material, era rígida, casi traslúcida, como los caparazones de ciertas larvas. Y detrás, el brillo de dos ojos que no reflejaban la luz, sino que la tragaban como aceite. Y un susurro que no pasó por el aire, sino por mi columna. «Gracias». Tiré hacia atrás de instinto, pero en ese momento el montacargas vibró, la cuerda se tensó sola y la puerta quiso cerrarme las piernas. Pegué un salto y salí con el corazón en la boca. Te juro que pisé la sombra de algo que se arrastró hacia la rendija. No te rías, yo sé lo que te digo. Pisé la sombra, sentí la resistencia y el calor por debajo como si hubiera piel donde no debía haberla. Corrí, sí, corrí como un cobarde. Subí los escalones de 2 en 2. El fluorescente parpadeó y me pareció que entre ese parpadeo y el siguiente, la cafetería ya no estaba vacía, que había gente parada de espaldas como esperando a que les sirvieran, inmóviles. Cuando volví a mirar, no había nadie, solo mi reflejo torpe, pero en el vidrio ya no ponía «no bajes». Había una palabra nueva: tarde. El miércoles intenté inventarme una fiebre, un dolor, una excusa para no volver, pero el viejo que me pagaba me miró con esos ojos de quien ya no puede sentir nada y me dijo: «Todos han querido irse y todos han regresado. Si te vas tú, vuelves. Es el tipo de edificio que no te suelta». No le creí, o no quise creerle, y volví con la linterna en el bolsillo como si fuera un amuleto. Esa noche no esperé a las 3:12, me adelanté. Bajé a las 2:58. Tonto yo, pensando que así le ganaba la jugada, y lo primero que encontré fue una huella en el polvo, pequeña, como de un pie descalzo, pero con demasiados dedos, 6, quizás 7, y cada dedo acababa en un finísimo filo. No había sangre. Olía dulce otra vez, pero más fuerte, como si alguien hubiera roto muchas frutas en una habitación cerrada. Y me acordé del abuelo que decía que el diablo a veces huele a pan recién hecho, para que te acerques. No, no te rías. Ahora me río yo, pero entonces no. Seguí las huellas por el pasillo, pasaron junto a los armarios eléctricos, cruzaron por debajo de la puerta de metal que daba al subnivel B, y se perdieron frente a un muro ladrillado que no existía en los planos modernos. Te dije que encontré un papel que hablaba de túneles antiguos, ¿recuerdas? Pues ahí estaba el resto, un tabique nuevo para tapar algo viejo. Toqué el ladrillo y estaba tibio, no de calor, de vida, sí, de vida al otro lado o de muchas vidas. Puse la oreja y lo único que oí fue mi propia sangre, hasta que del otro lado alguien imitó mi respiración. No es que respirara también, la imitaba, como si aprendiera. Más rápido cuando yo me angustiaba, más lento cuando yo intentaba calmarme. «Sé que estás ahí», dije, y entonces la imitación se rió. No con risa, con ese sonido sin sonido que hacen algunas cosas cuando quieren que pienses que están de buen humor. Volví al montacargas con la idea absurda de subir de nuevo las cajas, tapar, clavar,
dejar todo como estaba, pero ya no había cajas. La madera que yo había arrancado estaba intacta, como si nunca lo hubiera tocado. Fue peor porque la mente se quiebra cuando la realidad te corrige de esa forma. Miré mis manos, estaban sucias de polvo, la llave tenía astillas y sin embargo el panel estaba nuevo. ¡Perfecto! Y el tac, tac, volvió bajo mis pies como si ahora estuviera un nivel más abajo. ¿Puedo salir?, dijo otra vez, pero esta vez la voz usó mi timbre, no el de antes. Usó el mío, con mis inseguridades, con mis vacilaciones. ¿Puedo salir?, dijo como lo diría yo. Me puse a llorar de rabia, de impotencia, de agotamiento. Y quizás por eso dije que sí, como quien dice que sí a lo que sabe que no debe. El jueves no fui yo quien bajó, sino el edificio quien subió. Me lo vas a entender enseguida. A las 3:12 exactas, mientras yo estaba en el vestíbulo, las luces de todos los pisos hicieron tr, 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 y en ese titilar la sombra del hueco del ascensor se estiró hasta mis pies. Y al final de esa fila, empujándome con los ojos, la cosa pequeña, la de los muchos dedos, la de uña traslúcida, subida en los hombros de algo más alto, algo que copiaba mi altura y mis movimientos, con un pequeño desfase, alzó la mano, mi mano, e hizo el gesto de temblar con la linterna, y el reflejo de mi linterna tembló sin que yo lo temblara. Fue cuando entendí. No estaban copiándome, me estaban practicando, ensayándome, preparándose para salir con mi forma, con mi voz, con mi olor, con mi hambre. No me creas si no quieres, pero acuérdate de esto cuando un día te llamen y jures que fuiste tú y te digan que ya hablaste conmigo hace un rato. Acuérdate de que a veces te practican antes de salir. El viernes yo ya no era yo. No de la forma que te imaginas. Me miré al espejo del baño de empleados y tardé en reconocerme, y no por algo físico, sino por el ritmo. Me moví y el reflejo se movió un instante antes que yo. Iba por delante, iba aprendiendo. Empecé a hablar sin querer y me escuché con eco antes de emitir la voz. Quise huir y encontré que las salidas daban vueltas, que el pasillo de mantenimiento volvía a la cafetería, que el rótulo de no bajes ahora decía no vuelvas a subir. Y la radio, que había dejado en el mostrador, se encendió sola y sintonizó la voz del viejo que me pagaba. No pidas lógica, sintonizó su voz. No te suelta, te lo dije. Si te vas, vuelves. Si vuelves, ya no eres tú el que vuelve. Y una risa detrás. No reconocí la risa. Oh sí, demasiado. Era la mía. El sábado me preparé. Agarré cinta, clavos, crucé el pasillo de mantenimiento con el rosario de mi madre en el bolsillo, porque aunque yo no soy de rezar, el miedo te vuelve devoto. Que la cosa pequeña no necesitó mi cuerpo, solo mi permiso. Me senté en el bordillo con las manos en la cara, el rosario frío pegado a la palma, y en el oído, despacio, no le cuentes a nadie. Y aquí estás, pegado a mi voz, escuchando, haciendo exactamente lo que no debo permitir. Si te cuento es para que notes si tu reflejo ya va adelante. Mírate en la pantalla negra antes de que se active. Mira si tu pestañeo te gana, si tu sombra dobla antes de que tú gires. Dime, ahora, ¿te acaba de llegar un olor dulce? Porque a mí me está llegando otra vez. Y cada vez que vuelvo a contarlo, cada vez que repito el túnel, el panel, las uñas sobre madera, la fila en la cafetería, siento que el edificio viejo de la avenida se agranda 1 milímetro más en mi memoria, como si no fuera un lugar sino una cosa viva que necesita que alguien la recuerde para no dejar de existir. Y yo, cansado, roto, hambriento de una vida normal, sigo viniendo a este banco frente a la boca de metro a decirle a desconocidos, no bajes. Y siempre llego tarde, porque a las 3:12 el mundo parpadea y algo aprende un poco más a parecerse a nosotros. Y la última vez, lo juro, vi salir del hueco del ascensor una fila distinta. Niños, chiquitos, con uñas traslúcidas, con ojos que tragaban luz, en fila, como en recreo, y al final, tomado de la mano de alguien, un reflejo mío más joven,
el que perdió el miedo porque no sabía aún que el miedo te salva. Y me dijo, si quieres, nos vamos a casa, con mi voz, pero con una seguridad que no me pertenece. Y sentí la tentación de decir que sí, porque hay invocaciones que no invocan monstruos, invocan consuelos, y quizás sea peor, porque, dime, ¿qué no harías por una voz que te hable sin juzgarte, que te imite tan bien que por fin te sientas entendido? Dije que no, lo dije con la voz. Historia 2. La mujer que pedía abrir la ventana. No abras la ventana, no importa lo que escuches allá afuera, ni aunque jures que reconoces esa voz, porque a mí me pasó. Y todavía no sé si estoy hablando contigo o con alguien que se quedó en la calle aquella noche. Yo vivía en un 7º piso de un edificio viejo, pero no de esos abandonados que parecen pedir ayuda, sino de esos que están llenos de vida durante el día y parecen tumbas verticales por la noche. Me gustaba dejar la ventana entreabierta para que entrara aire, porque el calor de agosto se pega como un segundo cuerpo y me asfixia. Y fue por eso, por esa costumbre tonta que todo empezó. Era pasada la 1 de la madrugada cuando escuché que alguien me llamaba desde abajo. Mi nombre, suave, como si temiera despertarme. Pero claro, yo ya estaba despierto. Me asomé con la frente apoyada en el marco frío y vi a una mujer en la acera. Llevaba un vestido blanco, suelto, que se movía con el viento que yo no sentía, y el cabello le tapaba la mitad del rostro. No sé por qué, pero me dio la impresión de que no estaba mirándome, sino mirando la fachada, como si buscara el piso. Y la escuché otra vez, esta vez más bajo. Abre. No gritaba, no pedía auxilio, solo decía abre. Yo pregunté qué quería, y ahí fue donde noté que algo no estaba bien, porque no contestó, solo empezó a imitar el golpeteo que yo hacía con los dedos en la barandilla, primero lento, luego exacto, como si me copiara hasta el ritmo del corazón. Cerré la ventana despacio, bajé la persiana y quise olvidarlo, pero entonces sonó el timbre del interfono y era su voz más nítida. Abre. Y ahí sí me asusté, porque el portal estaba cerrado con llave y yo no la había dejado entrar. Intenté ignorarlo, pero al minuto alguien golpeó con los ojos como charcos de aceite y una boca que se movía desfasada de las palabras. Abre, abre. Apagué el televisor arrancando el cable y me juré no acercarme a la ventana jamás. Pero al día siguiente, el vecino del 6º me pidió si podía ayudarle a mover un mueble. Y cuando entré en su salón, vi que él tenía la misma vista que yo, y la ventana estaba cubierta por dentro con tablas. «La tuya también, ¿no?», me dijo. Y cuando le dije que no, su cara cambió. «Ella sube», susurró. No quiso decir más, pero cuando me fui, escuché que clavaba más madera detrás de su puerta. Esa noche no dormí otra vez, y a las 2:47 empecé a escuchar pasos, pero no en el pasillo, en la pared, como si alguien caminara por dentro del muro, hacia mi ventana. Agarré una silla y la encajé contra el marco, y justo cuando estaba por tranquilizarme, escuché desde la calle, no su voz, sino la de mi madre, diciendo mi nombre, y eso fue peor, porque mi madre estaba muerta desde hacía 6 años. Abrí apenas un hueco en la persiana y allí estaba ella, no la mujer del vestido, sino mi madre, igual que la última vez que la vi, sonriendo y diciéndome, abre. Yo lloraba y a la vez sentía que las manos se me movían solas hacia el pestillo, porque cuando algo te llama con la voz de alguien que amaste, es como si tu voluntad se hiciera blanda. Pero antes de que pudiera abrir, la luz de mi sala parpadeó,
Y en ese parpadeo, la figura de mi madre se estiró, alargó los brazos hasta tocar el segundo piso y vi que debajo del vestido no había cuerpo, solo un vacío que absorbía la luz. Cerré de golpe, puse la mesa contra la ventana y me senté contra la pared opuesta. La escuchaba caminar afuera, pero no como persona, sino como si se arrastrara por todas las ventanas del edificio, buscando una grieta. Y cuando llegó a la mía, se detuvo y susurró: «No importa si no abres, ya estás afuera». Y no entendí, hasta que vi mi reflejo en el cristal de la vitrina, y estaba de pie, junto a la ventana, sonriendo y levantando la mano mientras yo seguía sentado en el suelo. Historia 3. El eco de mi nombre en el aparcamiento. Si alguna vez escuchas tu nombre dicho 3 veces seguidas, exactamente con el mismo tono, no contestes, no te muevas y sobre todo, no mires. Yo no lo sabía hasta que me pasó y ahora creo que ya no hay vuelta atrás. Yo trabajaba como vigilante en un aparcamiento subterráneo, de esos que están abiertos 24 horas, pero que de noche parecen cavernas, con la humedad cayendo de las paredes y el eco de tus pasos siguiéndote como si fueran 2 personas. Aquella noche era viernes y llovía fuerte, así que casi no había coches entrando. La mayoría de los que quedaban eran de gente que había salido a los bares y volvería borracha a las 4 de la mañana. Yo hacía mis rondas con una linterna vieja y un termo de café. Y siempre pasaba por el nivel -3 lo más rápido posible, porque ahí las luces parpadeaban más que en los otros pisos. Y aunque me decían que era problema del cableado, yo sentía otra cosa, como si algo estuviera probando los interruptores. A la 1:16 escuché mi nombre, no desde la radio, no desde el móvil, desde el aire. Luis. Pequeña, descalza, pero con demasiados dedos. Y me recordó algo que alguien me contó una vez sobre un edificio y unas uñas translúcidas. Lo aparté de la cabeza, o quise apartarlo, pero a las 2:03, mientras estaba en la caseta de control, las cámaras de seguridad empezaron a fallar. Una por una, en orden, hasta que solo quedó encendida la del nivel -3, y ahí vi un coche aparcado en el último rincón, negro, pero lo raro era que no había entrado ninguno en horas y no aparecía en los registros. La puerta del conductor estaba entreabierta y pensé que quizá era un robo, así que bajé, y con cada paso, el aire se volvía más espeso y más frío. Cuando llegué al coche, la puerta ya estaba cerrada. Me agaché a mirar dentro y vi el asiento vacío, pero el retrovisor me mostraba a mí, de pie, detrás, sonriendo y levantando la mano, pero yo no estaba sonriendo ni levantando la mano. Retrocedí y el coche se apagó, porque sí, estaba encendido, aunque yo no lo había escuchado antes. Y entonces, detrás de mí, sonaron 3 golpes suaves sobre el suelo. Me giré y no había nadie, pero las luces empezaron a encenderse y apagarse en secuencia, llevándome hacia el extremo más oscuro. Y ahí, en el muro, había una puerta de metal que yo no conocía, sin cerradura, solo una rendija. Y desde dentro, una voz: Luis, 1, Luis, 2, Luis, 3. Y el metal empezó a hincharse hacia afuera, como si algo empujara desde dentro. No aguanté, corrí, pero el ascensor tardó demasiado, y mientras esperaba, vi en el reflejo de la puerta que detrás de mí había una fila de personas, de espaldas, inmóviles, como en una cafetería vieja, y al final, algo pequeño, con uñas que brillaban como larvas. Y cuando el ascensor por fin llegó, subí sin mirar atrás. Pero la cámara del techo me mostró que no estaba solo, que alguien o algo se había subido conmigo y sonreía con mi sonrisa.